día, nosotros somos el grupo de trabajo Vegeta. Y nuestro eslogan es: Reunirse en equipo es el principio. Mantenerse es el progreso. Trabajar en equipo asegura el éxito. Denso México cuenta con 3 plantas. Nosotros venimos representando Guadalupe PTC. Estos son nuestros principales productos, nuestros clientes, certificaciones y reconocimientos. Evaluamos las habilidades de cada uno de los integrantes, identificamos nuestro core. David, mi core es liderazgo. Bonifacio, colíder, puntualidad. Fermín, secretario, entusiasmo. Daniel, miembro, entrenamiento. Cintia, miembro, fortaleza. Asignamos roles en base a las habilidades de cada integrante y con la herramienta RACI asignamos responsabilidades. Realizamos una gráfica de promedio de habilidades mediante la herramienta FODA y con el promedio de habilidades nos encontramos en la zona C. Nuestra meta será llegar a la zona B, por lo cual realizamos un plan de entrenamiento. Caso exitoso, el proyecto se llevó a cabo en el área de AFM. ¿Qué es el AFM? Es el sensor de masa de aire instalado en el tubo de admisión que detecta con precisión la cantidad de aire que ingresa al motor. Por eso el AFM se localiza en el ducto de entrada de aire del motor, después del filtro de aire y antes de la válvula reguladora. El área de AFM consta de 3 procesos: welding, ensamble e inspección, el cual culmina con nuestro usuario final. Partiendo de la visión 2025, revisamos los targets de nuestro departamento. Con nuestro annual plan, revisamos los indicadores identificando que eficiencia, in-process y next-process estamos fuera de meta. Considerando nuestra política calidad de costos, seleccionamos el indicador Next Process, ya que es el que mayor impacto tiene en el área. Desglosamos el indicador Next Process por proceso, encontrando que el área de ensamble es el que mayor defectivo presenta, el cual consta de 2 líneas. La línea 1 es el que mayor defectivo presenta. En nuestro Pareto se muestran los principales defectos y mediante una gráfica de burbujas identificamos que el defecto de HVG es el que mayor impacto en costo nos genera. Por lo tanto, nuestro tema a atacar será Reducir el defecto de HVG. Seleccionamos personal como stakeholder del área de calidad, producción, mantenimiento e ingeniería debido a que nuestro defecto también les impacta en sus indicadores. Impacto global del defecto. Los defectos de Next Process merman el flujo de material hacia la línea de inspección y a nuestro cliente externo con variación en las revoluciones del motor, forzándolo y generando un mayor consumo de combustible. ¿Y qué es el defecto de HVG? Es el flujo que pasa a través de los sensores, que mide la cantidad de aire para después convertirlo en voltaje. ¿Y el defecto de HVG? Es cuando alguno de los flujos 2.5, 40 y 130 están fuera de su especificación de voltaje. David, ¿cuándo ocurre? El defecto aparece cuando el porcentaje de los valores está fuera de la especificación. ¿Dónde ocurre? Aparece en las máquinas de láser trimming. ¿Quién lo detecta? Se detecta en las máquinas de características. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta con un promedio mensual de 297 defectos. ¿Cuánto nos afecta? El costo total del promedio mensual es de 19,284. Nuestra meta se llevó a cabo mediante la metodología SMART. Específico. Reducir el defecto de HVG un 27%. Medible. De un 0.07 a un 0.051%. Alcanzable. Monitoreando el defecto mediante las P-Chart. Relevante. Debido a la pérdida promedio mensual de 297 piezas. Temporalizado. De julio a diciembre del 2018. Como grupo interdisciplinario nos establecimos el reto de reducción de un 45% del efectivo. Esto con aprobación de la gerencia. Realizamos un análisis PER para calcular el tiempo y después lo plasmamos en un diagrama de Gantt. Para comenzar con el análisis, realizamos una lluvia de ideas. El cual plasmamos en un diagrama de pesado. De una matriz análisis impacto seleccionamos 15 posibles causas. Elaboramos un diagrama de interrelación para seleccionar la que tenga mayor número de salidas, siendo 4 causas potenciales. Las cuales se analizaron con nuestro diagrama de los 5 porqués. Con una matriz de priorización se definió la causa de investigación de cada uno de nuestros análisis. Realizamos un plan de investigación 5W más 2H donde establecimos fechas y responsables para cada uno de los análisis. Causa potencial número 1, especificación de humedad del cuarto limpio. Hipótesis. La variación de la humedad del cuarto limpio hace que la máquina de características genere variación en los valores de HVG. Objetivo. Revisar el comportamiento del porcentaje de humedad del cuarto limpio. Al revisar la Process Control Sheet nos indica las especificaciones general de la humedad para un cuarto limpio. Dicho documento nos arroja que la especificación para la humedad es de un 45 más menos 15%. Actividad 1.1. Revisamos la tendencia de HVG contra la humedad durante una semana, encontrando que al llegar la humedad del 28% se empieza a incrementar la cantidad de defectos. Actividad 2. Investigamos por qué varió la humedad en el cuarto limpio, acercándonos con el departamento encargado del mantenimiento general de la planta. Facilities nos explica el funcionamiento de los dispensadores de humedad y que tienen definido realizar la limpieza cada fin de semana. Durante la inspección detectamos que el agua no llegaba a los dispensadores porque presentaban suciedad y esto impedía que se distribuyera la humedad.
Actividad 3. Como prueba se le pidió al departamento de Facility que nos ayudara a realizar una limpieza, que iba a ser una limpieza a los filtros, que iba a ser monitoreada diariamente durante una semana, obteniendo como resultado que al tener controlada la humedad, el defecto de HVG mejora. Actividad 4. Revisamos el área de los filtros para ver dónde proviene la suciedad. Facility nos explica que el agua es de la red de agua potable común, que pasa a través de los filtros para retirar la impureza, ya que si utilizáramos agua destilada tendríamos un impacto en costo considerable. Conclusión. El reemplazo semanal de los filtros afecta con variación en humedad, provocando valores de HVG. Por lo tanto, Sí es causa raíz. Causa potencial número 2. Corte de máquina de láser trimming no good. Hipótesis. Creemos que un mal corte de la máquina de láser trimming puede causar una variación respecto al valor 0 y nos genere defectos de HVG. Objetivo. Confirmar que los cortes de la máquina de láser trimming sean los correctos. Las especificaciones que nos marca la Process Control Sheet para los cortes 7 y 9 es de .300 milímetros. Junto con nuestra compañera de ingeniería realizamos mediciones a los cortes 7 y 9 de 30 piezas, identificando que el corte número 7 se encuentra fuera de la especificación y una capacidad de proceso no good. Actividad 2. Como prueba se le pidió al departamento de ingeniería que nos ayudara a ajustar el corte número 7 debido a que se encontraba fuera de especificación, pero ellos nos mencionan que no existe un parámetro específico, solo que no debe sobrepasar los mencionados en la tabla anterior para los ejes. El ajuste de la zona permitida del corte se hace manual, modificando los parámetros en el eje X y en el eje Y de la máquina a criterio del jefe de grupo. resumimos las pruebas en 2 de 30 piezas. Es para un posible ajuste para un corte correcto. Como resultado obtuvimos que en la prueba 2 los valores de un corte 7 están dentro de especificación con un buen CP y sin valores de HVG. Conclusión. El no tener un parámetro definido para la posición de los ejes X y Y para el ajuste del corte nos impacta en el defecto de HVG. Por lo tanto, Sí es causa raíz. Causa potencial número 3. Valores de la tabla de voltaje no good. Hipótesis. Creemos que los valores de M-OFF y M-GAIN presentan variación, ocasionando una mala lectura en las piezas y provocando el defecto de HVG. Objetivo. Confirmar los datos de M-OFF y M-GAIN de las máquinas de láser trimming para ver si están dentro de la especificación. Confirmamos la Process Control Sheet donde nos indican las especificaciones generales del corte. Al revisarlos, los valores de M-GAIN están fuera de especificación y un CPK no good. Actividad 2. Se realizaron juntas con los departamentos de servicio para revisar las Process Control Sheet y se encontró que el valor de MGAIN no está estandarizado. actividad 2.1. Con el coordinador japonés se revisa la Global P-Chart, encontrando que Japón es el que menor defectivo presenta, por lo cual se decide enviarle la tabla de voltajes que tenemos en Denso, México, para ver si existe alguna variación. Posteriormente, Japón nos envía sus especificaciones de voltajes y al compararlas con la de Denso, México, encontramos que los datos de M-OFF son los mismos, mientras que los de M-GAIN, algunos son diferentes. Actividad 3.1. Se realizan los cambios de los valores de MGAIN. Al graficarlos se encuentran dentro de especificación. El CP y el CPK mejoran. El defecto de HVG también. Todos estos cambios se revisaron con el departamento de calidad, no encontrando ninguna normalidad. Conclusión. Los valores que se tenían en Denso México en los datos del M-GAIN no eran los correctos y nos impactaba en el defecto de HVG. Por lo tanto, Sí es causa raíz. Causa potencial número 4, la repetibilidad de los conectores de mass flow. Hipótesis. Se cree que si un conector está en malas condiciones puede generar un falso contacto afectando la comunicación y nos puede generar el defecto de HVG. Objetivo. Realizar un estudio de repetibilidad de las máquinas de mass flow para confirmar que los conectores nos impactan en el defecto de HVG. La Process Control Sheet solo indica que hay que hacer cambio de terminal al presentar doblez. Al revisarlos, ambos conectores presentan daño en terminal 1. Actividad 1.2. Realizamos una prueba de repetibilidad con 10 piezas, como lo marca el estándar de Denso. Como resultado detectamos que en los flujos de 40 hay variación, aunque se mantiene dentro de las especificaciones, pero con defectos de HVG. Actividad 2. Para confirmar el impacto se le pidió al departamento de spare part 2 conectores con terminal en buen estado. Tuvimos como resultado que sigue existiendo una variación, pero el defecto de HVG no mejora. Conclusión. Si los conectores presentan daño en la terminal no nos afecta en los valores de HVG, por lo tanto, no es causa raíz. Realizamos un análisis cualitativo y cuantitativo en base a las posibles alternativas, considerando calidad, costo y tiempo de implementación, de las cuales seleccionamos 3. Para el cual realizamos un plan de implantación. Contramedida 1. Cambio de intervalo de limpieza de filtros. El supervisor aprueba cambio de frecuencia de limpieza de filtros. antes la frecuencia de limpieza de filtro semanal permitía el acumulamiento de suciedad del medio ambiente. Después se cambia la frecuencia de filtros a diariamente. Resultados de la contramedida. Tuvimos una reducción de 0.07 a 0.050, obteniendo lograr nuestra meta del objetivo. Contramedida 2. Cambio de parámetros del M-GAIN. An- Se informa nueva especificación de M-GAIN y nueva HIT de proceso.
Antes, el jefe de grupo ajustaba el offset desde la tabla de voltajes con los valores de Denso México. Después se ajusta el offset con tabla de Denso Japón. Resultados de la contramedida. Se obtuvo una mejora en el CP y nuestro defectivo se redujo a 0.042. Contramedida 3, estandarización de especificación de coordenadas para el ajuste de corte. Se realiza junta y se informa a los jefes de grupo. Antes, el jefe de grupo jugaba con los valores ya que batallaba para ajustar. Después se ajusta el offset de acuerdo al corte del cuadrante. Resultado de la contramedida. Logramos reducir un 0.35 la cantidad de defectos. Como Kaizen adicional, al estar realizando las pruebas de repetibilidad en la máquina de MassFlow, encontramos que al colocar los conectores en la placa de metal se dañan, por lo cual el Einsteller tiene que estar realizando ajustes a los conectores. Consultamos con Einsteller y asociados sobre ideas de evitar el daño, sugiriendo colocar una base para evitar el golpe entre el conector y la mesa de metal. Mediante una matriz alternativa seleccionamos colocar una cubierta de acrílico con pestañas para evitar que el conector se salga de la zona, por lo cual obtuvimos buenos resultados. Verificación de resultados. Tuvimos una reducción de 157 piezas promedio mensual, lo cual equivale a 10,184 pesos. En base a nuestra meta, logramos reducir de 0.7 a 0.35 la cantidad de defectos, confirmando que nuestras contramedidas fueron efectivas. Como efectos secundarios, se obtuvo una mejora en el indicador de la eficiencia, una reducción en el indicador de productividad y nuestras contramedidas se vieron reflejadas en la Global P Chart. Evaluación y análisis en términos de impacto para el negocio. Realizamos el cálculo de ahorro en base a la productividad generada por el aumento de eficiencia y el ahorro de piezas de Next Process, obteniendo un ahorro total de 16,952 pesos mensuales. Además, realizamos el cálculo del costo-beneficio de la implementación de contramedidas, obteniendo un retorno de inversión de 3.9 días. Como verificación de resultados intangibles, realizamos una autoevaluación de habilidades por integrante, logrando llegar a la zona A, mejorando nuestras habilidades. Estandarización. Implantación 1. Cambio de intervalos de limpieza de filtros. Se monitoreó la humedad en base a las XR. El cambio de los filtros se realizará a diario por el personal de Facility. Implantación 2. Cambio de parámetros de M-Gain. Los parámetros de voltaje de M-Gain se monitorean a diario mediante una XR. En la Process Control Sheet se realizó el cambio de los parámetros. Además, se dio entrenamiento al jefe de grupo sobre el ajuste para las nuevas especificaciones. Implantación 3. Cambio de especificación de coordenadas para el ajuste de corte. Se monitorean las XR, se actualizan las Process Control Sheet y se generan nuevas hits. Además, realizamos una junta para informar al grupo de trabajo, stakeholder y asociados de línea de los cambios generados. ¿Se puede implementar en otras líneas? Sí. Como Yokonirami, el monitoreo de la humedad y la estandarización se implementaron en las líneas de No Contact Sensor Transfer. Ya que en este proceso se utiliza resina para la soldadura de condensador y una variación en humedad afectaría el defecto de chispazo. Como Yokotencam, se obtuvo una mejora en el defectivo. Nuestro proyecto fue realizado en base al GAN. Tuvimos algunos obstáculos, los cuales fueron superados mediante los planes de contingencia. Además, evaluamos aspectos positivos y negativos. Para nuestro siguiente proyecto se revisaron los indicadores del área de AFM, encontrando que el in-process es el que genera un mayor impacto en costo, por lo cual se realizó un plan de actividades. Nosotros somos Vegeta. Por su atención. Gracias.